alguien le puede ir a pagar al proyector, por favor. Ahí están los dos controles encima del. Gloria a Dios, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo 14. ¿Para qué quieres? 14:22. Mateo 14, versículo 22. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Ahora sí, Julio. No, por favor. Está muy fuerte. Prende la luz si quieres, si no ves. Juan 14, 22. Mateo, perdón, 14. Es que tiene algo que ver con Juan, pero más. Gloria a Dios. Más todavía. Como el 6. Dale como el número 6. Gloria a Dios. Está muy fuerte todavía. Más, Julio. Gloria a Dios. Todavía, Julio, dale más. Al 14, ¿eh? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí, ahora sí ya. Ahí está bien, gracias. Vamos a leer la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por haber permitido que estemos en este lugar, en esta noche, haber abierto nuestras bocas, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarlo, Señor, por todas las maravillas que hace con nosotros todos los días, Señor. Te damos gloria y honra, Señor bendito, porque tú eres bueno con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Padre bendito, para sostenernos, para que nosotros podamos también mantenernos en tus caminos, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito. Bendice en esta noche, Señor, a mis hermanos que no están aquí, por cualquier razón que ellos no estén, Señor. Toma tú, Señor, el control de todas las cosas, Señor. Toma el control de sus vidas. Toma el control, Señor bendito, de sus almas también, Padre bendito, para que ellos,
Padre, nada puede interrumpir este día de estar en la congregación con los hermanos y que nadie, Padre bendito, les quite la bendición, Señor, que tú tienes preparada para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esto podría ser una prédica para el liderazgo de la iglesia, aunque nos habla el Señor de muchas maneras, pero ¿usted cree que Jesús es confiable, que se puede confiar en Él? En el mundo hay tantos dioses y tantas cosas que nosotros vemos y mucha gente le tiene fe a una cosa, mucha gente le tiene fe a otro, unos creen en la suerte, unos creen en tantas cosas. Y yo digo, ¿será Jesús confiable? Yo no tengo la menor duda, pero a ver, no sabemos, tal vez mucha gente esté pasando por ese cuestionamiento. ¿Será confiable Jesús? ¿Se podría confiar en Él? Nosotros sabemos que no tenemos una religión, que nosotros somos seguidores de Jesús, hacemos lo que Él dijo que hiciéramos, pero mucha gente no. ¿Y por qué les digo que podría ser una plática o una prédica para el liderazgo? Porque Jesús está hablando aquí de sus discípulos y de la forma que ellos trabajaban. Dice enseguida. Cuando nosotros leemos ese enseguida, ¿qué nos hace entender? Que algo pasó antes. Y si vemos el pasaje, nosotros vemos que Jesús con sus discípulos acababan de multiplicar el pan y los peces. La gente que se dedica a estudiar la Biblia, que saben un poco más, ellos saben que la multiplicación del pan y de los panes, fue después de qué? De que el Señor multiplicó, de que el Señor dio su sermón. Después de él dar el sermón, ¿qué fue lo que pasó? Los discípulos le dijeron a Jesús, manda a esta gente a que se vaya a sus casas porque deben de estar cansados y deben de tener hambre. Jesús les dijo, vayan ustedes y aliméntenlos. Se entiende que fue después del sermón, de un largo día de estar Jesús con ellos hablando. Ya se entiende que fue cerca de las 6 de la tarde cuando ellos comieron o cenaron, porque ya era tarde, ya estaban cansados. Y dice que enseguida de eso, Jesús despedía a la gente y mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Qué hizo Jesús? Obligó a sus discípulos a ir a un lugar a donde ellos no querían ir. Dice que Él los hizo subir a la barca e ir delante de Él al otro lado de la ribera. Dice que mientras que Él despedía a la multitud, ¿por qué no querían ir los discípulos? Pues me imagino que querían descansar después de una jornada de trabajo grande, ardua, de día de trabajo. Y el Señor los mandó al otro lado. No sabían ellos qué iban a hacer allá. Tal vez Jesús ya tenía preparado un lugar donde ellos iban a llegar a hacer un trabajo para Él. Me imagino que ellos han de haber pensado que iban a seguir hablándole a la gente acerca de Jesús y todas estas cosas. Y dice que ellos entraron en la barca y comenzaron a ir. Dice, Jesús, despedida la multitud, subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús no estaba con sus discípulos, quiere decir que ellos estaban en la barca y Jesús orando en el monte. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Se acuerdan que Jesús vino a preparar a sus discípulos, a enseñarlos cómo debían de vivir cuando Él no estuviera en la tierra? Y una de las cosas principales que la iglesia y el liderazgo, que estos eran sus discípulos, que debían de aprender, ¿qué era? Una de las principales cosas que nosotros debemos aprender, ¿qué es? Algo más. No, a tener fe en Él, a confiar en Él. Esa es una de las razones que tenemos que nosotros aprender a confiar en Él. ¿Sabe que mucha gente se va de las iglesias porque no encontraron esa confianza suficiente en Dios?
Porque a la hora del problema no encuentran la respuesta de Dios. Porque ellos saben o piensan que Dios se olvidó de ellos, que Dios los abandonó, que Dios ya no está con ellos, y lo que prefieren es irse mejor, al apartarse de Dios, alejarse de Dios, porque al irse de la iglesia lo que están haciendo es apartarse de Dios, porque no me diga a mí que cuando alguien se va de la iglesia sigue orando en su casa, alguien les predica la palabra. No, en ese momento hacen un corte, como un corte con Dios, y se apartan y comienzan a apartarse de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dice aquí que la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario, lo que les estoy diciendo. Una vez que vienen los problemas a nosotros comenzamos ¿a qué? A tener temor. Comenzamos a sentir que Dios ya no está ahí, comenzamos a sentir que necesitamos que algo pase para que nos sostenga. Y dice, porque los vientos eran contrarios. ¿Sabe cuando las cosas no van como tú quieres que vayan? Cuando las cosas no son como tú piensas que son, esos son vientos contrarios a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas. Puede ser una enfermedad, puede ser que no tengas dinero, puede ser cualquier necesidad que tú tengas. Ese es un viento contrario. Pero en el viento contrario, ¿ustedes qué piensan? Cuando Jesús subió a los discípulos y los obligó a entrar en esa barca, ¿Él sabía lo que iba a pasar o no? Sí. Eso sabemos todos, que Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan la vez pasada? Les dije a ustedes que cuando el Señor llevó al desierto a los judíos, dice la Escritura que los llevó para probar lo que había en su corazón. Los discípulos no son diferentes, ni nosotros somos diferentes tampoco. Y en el momento que nosotros pasamos por una prueba, el Señor está probando nuestro corazón para ver qué hay realmente dentro de nuestro corazón, dentro del corazón, qué hay. Dice entonces que estaba el viento contrario, la ola estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero dice que, acuérdense las horas que les dije. ¿A qué hora les dije que se subieran más o menos a la barca? A las 8 de la noche. A las 6 terminó el sermón del Señor. A las 8 de la noche ellos terminaron de cenar y de atender a la gente, más o menos se calcula. Entonces aquí ellos se subieron a la barca, y dice que a la cuarta vigilia de la noche, dice así, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Sabe qué horas son la cuarta vigilia de la noche? Comienza a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es la última vigilia. ¿Cuánto tiempo pasaron ellos con este sufrimiento? Calcúlele más o menos que fue de 8 a 3 de la mañana. 7 horas batallando con las olas, el viento. 7 horas desesperados porque Jesús no estaba allí. Dice, y los discípulos, vino Jesús, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora se puede imaginar esto usted. Están ellos en un lugar oscuro, están en una barca azotada por el viento y por el mar, y ven venir a un hombre. La Biblia dice que era Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos vieron a un hombre que se acercó caminando a ellos. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Cuando el problema está tan grande que cuando estamos pasando un problema tan grande, muy, muy difícil, nosotros vemos algo y nos da más preocupación todavía porque decimos, ¿y ahora cómo vamos a salir de esta? Ellos se turbaron más y dijeron, un fantasma. Y dice, lo que sigue aquí dice, y dieron voces de miedo. Lo que el original está diciendo aquí es que ellos lloraron de miedo al ver un hombre caminar entre las aguas, que literalmente estaban llorando por el miedo que tenían. Pero enseguida dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
El maestro les estaba dando una lección para que ellos aprendieran a confiar en él, para que ellos aprendieran a no temer, a saber que siempre está Dios con ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros, el nombre de la iglesia, qué dice? ¿Somos como? Manada pequeña, dice, no temáis, manada pequeña o rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le está diciendo, lo que nos está diciendo Dios ahí es, no tengan miedo por nada, mi reino ya es de ustedes. Una vez que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, una vez que nosotros caminamos con Él con fe, obedeciéndole sus mandamientos, nosotros en ese momento pasamos a ser ¿qué? Parte de su reino, y su reino pasa a ser parte de nosotros. Esa es la promesa de Dios. Dice el Señor, yo soy, no teman. Esto es uno de los yo soy de Jesús. Cuando Moisés en la zarza ardiente le dice al Señor, ok, yo los voy a ir a salvar, yo los voy a ir a sacar del país donde ellos están, pero no me van a creer. Si yo les digo quién me manda, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dice que Dios le dijo, yo soy. Diles que yo soy es el que te manda a ti, a ellos. Y aquí Jesús les dice, no teman, yo soy. Vemos nosotros ahí hablando a Dios mismo, del Dios de la antigüedad, hablando con los discípulos, porque el mismo Dios que sacó a la nación de Egipto era Jesús. La piedra sobre la que Moisés golpeó era Jesús. El maná del cielo era Jesús. Todo lo que los discípulos los judíos estaban pasando cuando salieron de Egipto, estaban viendo cara a cara al propio Jesucristo. Y aquí Jesús les dice a sus discípulos, no teman, yo soy. Ustedes se imaginan al momento de ver esto, de oír estas palabras, la paz que llegó a su corazón, la tranquilidad que debió de haber llegado al corazón de ellos al oír decir, yo soy, no teman. Tengan ánimo. A veces los problemas nos desaniman, los problemas nos dejan a nosotros de querer buscar a Dios, nos sentimos que Él ya no está, que todo se olvidó, pero aún cuando Jesús estaba allá arriba en el monte, Él se estaba acordando de sus discípulos, y Él estaba orando por sus discípulos, y Él sabía que los discípulos estaban en problemas. ¿Los hizo sufrir 8 horas? ¿Es cruel porque los hizo sufrir 8 horas? No, estaba probando en su corazón. ¿Se acuerdan cuando Marta y María llaman al Señor porque su hermano había muerto? Cuando Jesús le dijeron, Lázaro, no le dijeron Lázaro está muerto, Lázaro está enfermo. Y Jesús esperó que Lázaro muriera. ¿Era crueldad de parte de Jesús esperar a que Lázaro muriera? No, no era crueldad, es que estaba probando el corazón de María y de Marta, y él quería que su nombre fuera glorificado en la casa de Lázaro, y que mucha gente pudiera ver un hecho milagroso, un hecho grande que nadie podía hacer, como que alguien resucitado muerto, en este caso que alguien andara sobre el mar, nadie lo podía hacer, excepto Dios. Porque hasta la fecha miles de personas han querido caminar sobre el agua y no pueden. Ahora tienen que estar inventando cosas de cómo es que Jesús caminó en el agua. Ellos dicen que en ese tiempo en el lago se forman bancos de arena y en esos bancos de arena puede ir pisando uno. Yo quiero preguntar, ¿iría Jesús brincando para ver dónde estaba el banco de arena, encontrarlo y le atinaba? Es una mentira, porque la Biblia dice que caminaba sobre el agua, no que saltaba sobre el agua. Y miren a Pedro, hermano. Este Pedro refleja, o tendría que reflejarnos a todos nosotros. Cuando nosotros vemos la actitud de Pedro, mire, dice, y entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Verdad que deberíamos de ser todos con esa actitud? Señor, si tú eres, haz que yo haga esto. Déjame hacer esto, déjame hacer el otro, voy a trabajar para ti.
Dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, dice aquí, ahora se puede imaginar, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pedro comenzó a hacer lo que Jesús hacía. Esa es la meta de todos nosotros, es hacer lo que Jesús hacía, no para que el mundo vea que estamos haciendo milagros, no para que el mundo vea que estamos haciendo sanidades, no para que el mundo vea eso, no, para que nuestro carácter, el carácter de Dios sea reflejado en nosotros, que el mundo pueda ver a través de nosotros al Jesús de la Biblia. Esa es la idea. La idea de Jesús no era hacer milagros, la idea de Jesús no era el que un cojo recibiera su sanidad. Esa no era la idea de él. La idea de él es que el mundo pudiera ver que acercarse a Jesús hay una gran bendición en él. Pero solamente a través de acercarse a él. Cuando Dios, Jesús les dice, yo soy, no teman, en Isaías 41:10 dice, no temas, lo que leyó mi esposa al principio, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora Jesús le estaba diciendo, no teman. Al ver el fuerte viento, Pedro comenzó a hundirse y dice que gritó, Señor, sálvame. Y dice al momento, exactamente al momento, dice Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe? Cuando nosotros no somos justos, ninguno de nosotros somos justificados por la gracia del Señor. Eso es lo que nos hace a nosotros justos. Y cuando nosotros estamos caminando con Él y obedeciéndole a Él y obedeciendo su palabra, dice la Escritura que los ojos de Jehová están sobre nosotros. Aunque Jesús estaba allá en el monte, sus ojos estaban puestos sobre sus discípulos. Aunque Jesús no estaba con ellos en la barca, Él estaba allí viéndolos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y aquí, hermano, donde le falló la fe a Pedro, donde comenzó a hundirse y él tuvo miedo, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas haciendo lo que yo quería, tú estabas ya haciendo lo que yo te estaba diciendo que hicieras, ¿por qué dudaste? ¿Por qué ya no lo sigues haciendo? ¿Por qué dejas de hacer lo que te dije yo que hicieras? Y tú ves que estaba funcionando y cuando en el momento preciso que tú estabas comenzando a experimentar lo verdaderamente bonito de Dios, del Evangelio, dudamos y comienza nuestra fe a hacerse poca y perder fe. Y en ese momento el Señor es cuando nos dice, ¿por qué dudan? ¿A qué le temen? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Ustedes cuál piensan que fue la necesidad? Yo todavía no alcanzo a entender por qué Pedro querría caminar sobre el agua. ¿Cuál era la idea de Pedro? ¿Que lo vieran los demás discípulos, que él podía hacer algo que ellos no podían hacer? ¿Usted cree que esa fue la idea de Pedro? ¿Qué cree que fue la idea de Pedro? Probar su fe. Yo sabe qué le digo, que pienso yo, que es mejor estar con Jesús afuera del agua, afuera de la barca, que estar en la barca sin Jesús. A veces nosotros pensamos que es mejor estar en un lugar seguro aunque Jesús no esté, a estar en un lugar inseguro y que Jesús esté. Mucha gente, muchos misioneros no van a trabajar al llamado que Dios les tiene para ser misioneros porque dicen ellos, es que allá matan.
Es que ya te comen vivo. Es que ahí hay mucha delincuencia. Es que ahí hay mucho esto, ahí hay mucho el otro. Pero si va a estar Jesús ahí, ¿cuál es el problema? Es preferible estar en un lugar inseguro, pero que esté el Señor, a estar en un lugar seguro y que el Señor no esté ahí. Preferible. Dice, cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Al momento que Jesús sube a la barca con Pedro, ahora suben los dos, y en el momento que los dos suben, dice que se calmó el viento. Otro milagro. ¿Cuántos milagros van en un momento, hermano? Ya caminó Jesús sobre el agua, ya caminó Pedro sobre el agua, y ahora dice que al momento que los dos se suben, se calma la tempestad. Juan da también este relato en el Evangelio de Juan, y allá Juan dice que al momento llegaron a la otra orilla. 8 horas navegando en una tempestad, y al momento que el Señor sube al barco, a la barca, llegan a la orilla. ¿Cómo es que el Señor hizo que una barca llegara tan rápido a la orilla? Porque ese es nuestro Dios, el que hace los imposibles. Cuando tu problema es imposible, cuando tu necesidad, tú dices que es imposible, tienes que aprender a confiar que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él tiene el control de todo. Él te está mirando, como dice el Salmo, los ojos de Jehová están atentos a los justos y sus oídos sobre el clamor de ellos. Dios está viéndote, Él sabe tu necesidad, Él sabe tu problema, pero también está oyendo lo que sale de tu boca. ¿Y qué es lo que qué tiene que salir de tu boca? Un clamor, pidiéndole a Él que tenga misericordia de ti. Y al momento dice que, ¿qué? Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Usted se puede imaginar ese momento? En el libro me parece que es del libro de Reyes, cuando Salomón dedica el templo, dice que descendió la gloria de Dios sobre el templo, y dice que ni los sacerdotes podían entrar al templo por la gloria de Dios. No podía entrar nadie porque la gloria de Dios era el poder de Dios era tan grande en ese momento, en ese lugar, que los sacerdotes no podían entrar. Dice la palabra de Dios que allí en el pavimento se pusieron a adorar los sacerdotes junto con el pueblo. ¿Usted se puede imaginar ese momento? No estaban en el templo porque el templo, dice la palabra de Dios, que era ¿de qué? De mármol. Y ahí dice la escritura que estaban en el pavimento. ¿En dónde estaban ellos? En la calle. Y ahí en la calle comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a arrodillarse, unos a llorar, otros a gritar, otros a saltar de gusto, porque la gloria de Dios había descendido sobre el templo en Israel. Y aquí pasó algo similar. Dice entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Tal vez comenzaron a arrodillarse, comenzaron a saltar, a gritar, a dar voces de júbilo por lo que Dios había hecho en esa noche con ellos, porque habían visto a Jesús hacer lo que no podía hacer ningún otro hombre, nadie lo había hecho jamás. Yo creo que ellos no tenían ni idea cómo llegaron a la orilla tan rápido, cómo se calmó el viento en el momento que Jesús y Pedro subieron a la barca. Yo creo que no daban crédito. Yo creo que ellos no podían entender qué fue lo que pasó. Yo me imagino ese día y digo, yo no entendería muchas cosas. Yo lo único que pasaría por mí, exactamente lo que pasó por ellos, que es arrodillarme y adorarlo, porque algo pasó, que yo no entiendo, pero pasó. Porque es que a Dios no hay que entenderlo. No hay que buscarle explicación. Oye, se sanó una persona y esa persona, bueno, es que esto y es que, no hay que buscarle explicación, se sanó.
Dice que ellos terminaron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Exactamente lo que Dios quería poner en el corazón de sus discípulos es que ellos supieran que este era el Hijo de Dios. Esa era la idea de Jesús. Ve a través de la lección, a través de la prueba, a través del problema, ellos reconocieron, este es el Hijo de Dios. No puede haber otro, verdaderamente este es. Ustedes se pueden imaginar cómo comenzaron al siguiente día su jornada estos discípulos. Con el gozo con que comenzaron a trabajar porque vieron que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y si usted sigue leyendo más adelante, dice que inmediatamente comenzaron a trabajar. Por eso les decía, para los líderes en la iglesia, para la gente que servimos dentro de la iglesia, que todos deberíamos estar sirviendo, los planes de Dios no van con nuestros planes. Tú tienes una agenda, tú tienes un tiempo, Él no está de acuerdo con tu tiempo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo al tiempo de Él, si es que decimos que le servimos. Ahora nosotros tenemos que caminar con Él y Él usted tenga la confianza que Él se va a encargar de todo lo demás. Tal vez ellos acababan de alimentar así, imagínense, un día largo, estar escuchando a Jesús hablar, hablándole a la gente, haciéndole entender a la gente, se quedan ya en la tarde queriendo comer. Ellos se acercan y dicen a Jesús, mándalos a sus casas. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Ahora no nada más oyeron toda la jornada larga de trabajo del día, sino que después de eso se fueron ¿a qué? A alimentar a la gente. Y si no nada más es que las alimentaron, si la hicieron también de meseros, ¿se imagina? Después de ser meseros, el Señor los manda, ¿cómo? A recoger lo que sobró porque lo recogieron, y después los manda en la barca al otro lado del mar. Oye, parece esto un trabajo de 24 horas. Se aventaron 8 horas de navegación con las olas, con todo lo que pasó en la noche, y hasta las 3 de la mañana que el Señor los rescató. Y dice que al siguiente, inmediatamente después de que llegaron a la orilla, dice que comenzaron a trabajar de nuevo. Ese es el trabajo de la iglesia. Tenemos que estar disponibles para el Señor en todo tiempo. Saber que el tiempo de Dios es el perfecto. Saber que el momento de Dios es el adecuado. Que Él nunca va a llegar tarde. Aunque tú pienses que Dios no te está escuchando. Aunque tú pienses que Dios no está contigo. Dios te está oyendo y Dios te está viendo. Y es triste, hermano, cuando una persona comienza a tener problemas y se comienza a apartar de Dios. No ora a Dios, no busca de Dios. ¿Cómo Dios le va a escuchar? Tratamos de buscarle ayudas por fuera todo, por fuera. Y al último, bueno, decimos, todos tenemos la costumbre, bueno, no nos queda ya más que orar. Es que si ahí hubiéramos comenzado sería diferente. Ahí hubiéramos comenzado y sería diferente. Vamos a orar para que Dios nos abra una puerta. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Vamos a orar por este problema. Vamos a orar por esto. Vamos a hacer aquello. Pero siempre poner las cosas primero en oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Alguien quiere que oremos por algo?